1979, nacionalizar tierras ociosas que estaban concentradas en muy pocas manos era parte de la reforma agraria que no solamente se planteaba en El Salvador, sino también en varios países de América Latina como un salvataje a la economía. En nuestro caso, la guerra y la falta de interés de los gobiernos en turno dejaron muchas deudas pendientes en el agro. Nosotros, en la Iglesia Cristiana, habíamos participado en el golpe de Estado del 79 y estábamos tratando de implementar los puntos claves de la proclama de la Fuerza Armada. En 1979, un golpe de Estado llegaba como una respuesta de la población civil cansada de la opresión militar durante años en El Salvador. Tomaba el poder una junta revolucionaria de gobierno formada por 3 militares y 2 civiles que prometía pasar la página y planteaba nuevas reformas ante el incremento de grupos de levantamiento popular que amenazaban con una guerra civil que llegaba más tarde en un abrir y cerrar de ojos. En algún momento, sectores del ejército entendieron que así era la cosa, que si no se hacía una reforma agraria desde arriba iba a tener que hacerse una reforma agraria a la fuerza, a partir de los movimientos sociales. Y uno de esos puntos clave eran la reforma agraria, el sistema nacionalizar la banca y igualmente el comercio exterior, que en concreto era el café y la regulación del mismo. ¿Pero por qué era tan necesaria una reforma agraria? El Salvador siempre ha sido un país con graves problemas agrarios. En el pasado teníamos una concentración de la propiedad sobre la tierra originada hace ya muchos años, en el siglo XIX. Para nosotros, un sector de la izquierda del Partido Demócrata Cristiano, la idea era hacer esas reformas lo más pronto posible para congelar la posibilidad de continuar hacia un conflicto armado y orientarse hacia una forma de reformismo, es cierto. Con el paso de los siglos a nivel mundial, los mayores conflictos nacen a raíz de una desigualdad y de la tenencia dispareja de tierras. Era el caso de nuestro país. Y antes de adentrarnos a los cambios que venían, es importante entender 3 cosas. La primera, en 1980 El Salvador se presenta con la mayor densidad de población en América Latina. Tenía 215 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, ya estábamos sobrepoblados. La segunda es que el porcentaje de familias sin tierra era de un 41% y se apropiaba de un 18% del ingreso agrícola. Mientras que las familias que ocupaban el mayor porcentaje de tierras representaba un 0.2% de la población y se apropiaba de un 15% del ingreso agrícola. Pongamos, por ejemplo, una matemática simple, es decir, que de 1,000 personas, solo 2 eran dueñas de tierras. ¿Se imaginan? Le vamos a sumar que la mayoría eran ociosas, es decir, aptas para la producción agrícola, pero que se encontraban sin explotación. Tenemos muchas tierras ociosas. Se habla de que hay cerca de 400,000 manzanas que no están siendo producidas, no están siendo puestas a trabajar, no están produciendo. Y de esas 400,000 manzanas, muchísimas, una buena cantidad, fueron tierras que se repartieron a cooperativas en aquel proyecto fracasado de la reforma agraria. El tercer elemento, el país dispone de un total de 2.1 millones de hectáreas, 2 de las cuales, algo menos de un tercio, es decir, 650,000 hectáreas, son aptas para cultivo de ciclo corto. Sobre esta estructura es que el 6 de marzo de 1980, la Junta Revolucionaria de Gobierno, que ya tenía sillas vacías como la de los ministros de Agricultura y Educación, este último, que se unía, por cierto, a las FPL, aprobaba la Ley Básica de Reforma Agraria. La idea que yo tenía y me había inspirado en la reforma agraria que había dado en Perú, que en el momento en que los militares y el general Velasco
habían generado un modelo de autogestión, es decir, cooperativas autogestionadas. En realidad es un proceso que debía ir acompañado, uno, de créditos para los nuevos poseedores de la tierra y sobre todo de formación técnica, de tal manera que los campesinos beneficiarios tuviesen las competencias, la experticia para poder manejar, administrar sus propiedades. Esta contemplaba 5 pilares. El primero, la expropiación de tierras ociosas en manos del famoso 2% del que ya hablábamos. La segunda, esas tierras serían distribuidas entre campesinos promoviendo el desarrollo de las cooperativas agrícolas, que sería el tercero. El cuarto, la protección de los derechos campesinos, y la quinta, la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, del que ya habrá tiempo para hablar, pues era el encargado de proporcionar apoyo técnico y financiero. Podía tener éxito siempre y cuando la propiedad era tomada por el Estado, pero inmediatamente inscrita al Estado, pero igualmente en el curso de un plazo no mayor de un año, esa propiedad era en propiedad a la cooperativa, no al Estado. El Estado no se quedaba con esas tierras, a diferencia, insisto, de otras reformas agrarias. El principal el principal beneficio era democratizar la propiedad de la tierra, que había estado extremadamente concentrada en el país. Yo creo que ese objetivo era meritorio. Que significaba que el Estado asumía el control de las tierras y luego estas tierras eran entregadas a grupos de campesinos que fueron integrados en cooperativas de manera casi improvisada, muy acelerada, en medio de una conflictividad ya, porque en el 80 precisamente inició el estallido social. Y habían balas de por medio, disturbios en el centro de San Salvador, paralización del transporte público en algunas áreas y ataques con bombas a universidades y emisoras del arzobispado. Y se consideró a los beneficiarios de la reforma agraria como simpatizantes de la izquierda, de la guerrilla. Pero por otro lado, al menos ciertos sectores más radicales de la guerrilla vieron a los campesinos beneficiarios como simpatizantes del gobierno y por lo tanto en ocasiones estos beneficiarios quedaban prácticamente en medio de dos fuegos. En la mañana del 6 de marzo de 1980, el 100% de las propiedades mayores de 500 hectáreas estaban intervenidas. El problema es que para hacer eso, las Fuerzas Armadas se incorporó a decisión de la Fuerza Armada, un grupo tomaba la propiedad, se la entregaba en ese mismo instante a los trabajadores. Pero ¿qué sucedía? Que horas después, un día después, otro grupo de militares llegaba y no solo apresaba, incluso asesinaba a dirigentes de esa cooperativa e incluso a técnicos. Para nosotros era algo nuevo, de repente inclusive a mí me llevaron con el fusil aquí detrás que íbamos a hacer una cooperativa y no sabía qué era. La resistencia al proceso se dio no solo entre los propietarios, quienes sí tenían claras las consecuencias de la expropiación, sino también entre los beneficiarios por la desinformación, la presencia armada y la represión de las organizaciones de masas que catalogaban las medidas de contrainsurgencia. Hemos realizado una reforma agraria que es considerada ya internacionalmente como la reforma agraria más profunda de toda la historia de Latinoamérica. Si lo que se habla se cumpliera, pues ahí estuviéramos todos trabajando. Pero por un lado los hablan de reforma y por otro lado los dan bala, ¿verdad? Así que nosotros no le entendemos a esa reforma agraria que se plantea en El Salvador. A finales de abril se promulgó un nuevo decreto, el 207, que determinaba la expropiación de tierras rentadas en beneficio del trabajador directo. Para compensar a los antiguos propietarios, se definió un mecanismo de pago según la forma en la que se adquiriera la propiedad, ya sea por compra o expropiación según el tamaño. Se quedaron entonces ahí Antonio Morales Erles, por cierto, responsable de lo que continuara, pero ya no siguieron con ese nivel de tomarse propiedades y pasaron a un interés que tenía el gobierno de los Estados Unidos,
que había hecho la experiencia en Vietnam de un técnico llamado de apellido Prosterman, que tenía un modelo de granjas productivas. La reforma agraria siempre son problemas complejos, o sea, que implican afectar intereses económicos poderosos, obviamente los de los terratenientes, pero además que generan mucha conflictividad, en tanto que hay un grupo que se beneficia, pero hay un grupo que sale afectado. Yo salí del país el 24 de marzo cuando el 26 de marzo, el 24 habían asesinado a Monseñor Romero, eso ya no tenía sentido, entonces salí del país y renuncié. La fase 2 pretendía expropiar tierras entre las 150 y 500 hectáreas, en su mayoría productoras de café y caña de azúcar. No se realizó porque los dueños se ampararon en el artículo 105 de la Constitución de la República de 1983, en la que establece que el Estado no podrá reducir la extensión máxima de tierra de 245 hectáreas, y se ponía encima del que había utilizado el Poder Ejecutivo para implementarla. El artículo 1. El Salvador es y será siempre libre e independiente y no será jamás patrimonio de ninguna familia o persona. Fue inevitable que el proceso de reforma agraria se viera como envuelto en ese torbellino de pasiones políticas que yo creo que contaminó bastante de sus objetivos y de su implementación. El 28 de abril de 1980 se dio a conocer la última fase, Tierra para el Labrador, que consistía en otorgar pequeñas parcelas a los agricultores. Ya no se trataba de cooperativas o asociaciones, sino de propietarios individuales. Donde era ya dar propiedad a los arrendatarios de las propiedades en pequeñas propiedades, y ya no entonces sostener el tamaño de la propiedad, sino que difundir, ampliar todavía más el minifundio, que definitivamente no es una solución económica que permita salir de la pobreza a los sectores rurales. En medio de todas esas prisas, lo que se ejecutó como reforma agraria no tuvo mucho que ver con lo que había sido pensado, sino que al contrario, se desarrollaron muchos procesos de manera atropellada. La principal lección es que un proyecto de este tipo no se puede hacer en medio de un conflicto. Esto debe ser parte, insisto, de una política de largo plazo. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Fortalece tus habilidades para hablar en público o frente a las cámaras de televisión en el Taller Práctico de Televisión y Medios Digitales. Tendremos prácticas con equipo de televisión real. Conocerás sobre improvisación, conducción, iluminación y mucho más del apasionante mundo de la televisión. No pierdas la oportunidad, los cupos son limitados. Llama ya al 2560-1211 o inscríbete en nuestra página web www.escuelarsm.com. Inscríbete ya, Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo?
Primeramente no nos prepararon. Nos crearon una ley donde nos encajonaron, donde nosotros teníamos que ser obedientes a todo lo que nos dijeran. Se promulgó una reforma agraria de la noche a la mañana, no se preparó la gente, ¿verdad? La gente se acostó desde aquel tiempo, ¿verdad?, como colono y amaneció como propietario de la tierra. El darle tierra a un campesino sin tierra no es condición suficiente para que pueda producir esa tierra. Entonces, la redistribución de las tierras no estuvo acompañada de las políticas públicas de apoyo crediticio, sobre todo, y apoyo técnico, para que esas cooperativas agrícolas que surgieron de la reforma agraria pudieran hacer productivas esas tierras. Solamente el 14.85% del total de familias campesinas del país fueron beneficiadas. Esto en medio de una guerra que se recrudecía con el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La intervención de la Universidad de El Salvador. Un país completo en estado de emergencia. Se ve como una palabra, como una mala palabra, el tema reforma agraria, ¿verdad? Pues a mí me parece que eso no nos aleja de una necesidad, y es que abordemos el problema, la problemática agraria del país. Pero ¿por qué concretamente no funcionó? Y esto muy a pesar que se tenía las referencias suficientes en América Latina, como Ecuador en 1964, Perú 1964, Venezuela 1960, Brasil 1964, Chile 1967, Guatemala 1952, Bolivia en el 53, Cuba en el 59, Costa Rica en 1962, de Colombia y Honduras entre 1962 y el 69, la de Nicaragua en 1981. Y así, por citar algunos ejemplos. Bueno, a medida que se fue avanzando en la reforma agraria, se entró también en el conflicto armado. Y el conflicto armado se desarrolló sobre todo en las áreas rurales. Entonces ahí simplemente el escenario no era propicio para estar produciendo porque había guerra. Si ejecutar una reforma en tiempos de paz es complicado, ejecutar una reforma agraria en un momento de guerra es mucho más complicado. Sumergido en la guerra, el país destinaba gran parte de sus recursos a gastos militares, en seguridad y contrainsurgencia, la reconstrucción, la ayuda humanitaria y el pago de la deuda externa, dejando en el olvido al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que, como ya habíamos dicho, era el encargado de proporcionar apoyo técnico y financiero. El modelo necesitaba tiempo porque había que formar, entrenar, capacitar a esos campesinos, agrícolas, pudieran aprender a gerenciar en colectivo, de manera asociativa, con ética, de manera que los ingenieros agrónomos no engañaran a la gente proponiéndole venderle insumos que no necesitaban, equipo agrícola que no necesitaban, etc. Los campesinos tenían tierras, pero ya no podían mantenerlas productivas como lo hacían los antiguos propietarios. Y ese no era el sentido de la reforma. Con la última fase, el rol que inicialmente tenían las cooperativas, ¿qué creen? Desaparece. Lo que ha pasado es que las cooperativas fracasaron por un montón de razones, corrupción, no entendieron mucho, otros se robaron, los mismos directivos se robaron los recursos, fueron engañados. A finales de los 90 viene la crisis mundial de la caficultura, que fue nuestra columna vertebral económica por más de un siglo, y eso le quiebra la columna vertebral a la economía, además del proceso de nacionalización del comercio exterior, básicamente de café y de azúcar.
Tras la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, se planteó implementar una serie de medidas políticas para promover el desarrollo agrícola y rural en el país, abordando temas como la redistribución de tierras, el desarrollo rural integral, la agricultura sostenible, el comercio agrícola, la seguridad alimentaria y el apoyo a los pequeños agricultores. Estos acuerdos sentaban las bases para una agenda de desarrollo que incluyó una compensación en tierras para excombatientes que se dio a conocer como una segunda reforma agraria. Estamos aquí en Perquín, Morazán. Pues aquí nos tocó la desmovilización. Bueno, nosotros fuimos uno de los que nos desmovilizamos en el último 20%, que fue lo último, ¿verdad? Se escucha bien, ¿no? Y el planteamiento parecía ideal, pero ¿logró implementarse? Ese Cristiani, cuando empieza ya el neoliberalismo, es desarmar ese proceso cooperativo. Entonces lo que hacen es cobrarles la tierra y la deuda bancaria y agraria. La mayoría de los terratenientes que habían sido expropiados eran parte de Arena. Entonces obviamente Arena no tuvo ningún interés, y el gobierno de Arena, de Cristiani, no tuvo ningún interés en ver cómo se profundizaba y se rescataban los objetivos de la reforma agraria. Y cuando se da el fin de la guerra y los acuerdos de paz, resulta que hay un gobierno de derecha, que es justamente el gobierno de Arena, el primer gobierno de Arena, que para nada simpatizaba con la reforma agraria. Por lo tanto, en los años de paz tampoco hubo mayor apoyo para la reforma. En los años venideros, según los expertos, se dio un descuido bastante grande al tema de la agricultura. Y hoy lo que tenemos es un campo en buena medida abandonado. ¿Por qué razón? Porque la generación joven, la generación de más recientes, no encuentran atractivo en el trabajo agrario. Entonces quieren trabajar en la ciudad, quieren irse a Estados Unidos. Ha sido asediado en la década de los 90, incluso se hicieron reformas a la ley para destruir a las cooperativas. Y ellas valientemente, la organización social que emana de la cooperativa ha resistido. En los gobiernos del FMLN, 81,000 familias campesinas recibieron su título de propiedad. Los gobiernos del FMLN tenían sobre sus hombros el peso de una guerra civil que buscaba eso, llegar al poder y cambiar la realidad en el campo. Nosotros pretendemos implementar o robustecer el cooperativismo en nuestro país, hacer que surja, hacer que estas cooperativas contribuyan al bienestar de nuestro país en el aspecto productivo que está establecido en nuestro plan quinquenal. Para 2016 se contabilizaban entre 280,000 hectáreas y 260,000 que se encontraban inutilizadas y formaban parte de la reforma agraria. Se plantearon programas como ayuda familiar, apoyo a la producción de alimentos, el desarrollo de la agroindustria, el comercio agrícola, entre otros. En la posguerra la agricultura fue decayendo constantemente. O sea, hay lugares que quedaron abandonados por la guerra, otros en donde la gente emigró, ya sea para la ciudad o para el exterior, y hoy lo que tenemos es un campo en buena medida abandonado. Las cooperativas que sobrevivieron se aglutinaron en la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, formada por más de 8,000 asociados. Entre ellos, 131 cooperativas que señalan que a más de 4 décadas de la ley hay muchas deudas históricas. Que es el encarecimiento de los insumos agropecuarios. Prácticamente en 4 años los insumos han triplicado su precio. Yo siembro 5 tareas, por decir así, o una manzana de maíz, pero lo que invierto no lo saco. Eso es por los insumos que van hacia arriba. Porque resolviendo la problemática agraria, podemos resolver o avanzar en la solución del problema de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Y eso es clave para nuestro país. Podemos también, a partir de una activación del factor agrícola en el país, generar centenares de miles de empleos. Pues a mí me parece que es urgente el que se decrete una ley que permita revisar todo lo que se hizo en el pasado y emprender un camino nuevo que nos permita darle calidad de vida a los campesinos.
La implementación de la reforma agraria estuvo marcada por desafíos y además por controversias, y su impacto a largo plazo sigue siendo objeto de debate. ¿En qué medida logró la reforma mejorar las condiciones de vida de los campesinos y promover un desarrollo agrícola sostenible? ¿Qué lecciones se pueden aprender de la experiencia de la reforma agraria en El Salvador? Estas y otras interrogantes siguen abiertas, destacando la complejidad y la importancia de ese tema en la historia y el desarrollo del país.